La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, noche. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite el poder estar una vez más delante de su presencia, que nos permite el poder estar otra vez en esta transmisión. Y esperando, hermanos, también que ustedes se encuentren bien en sus casas. Vamos a iniciar en este día, hermanos, este culto de acción de gracias a nuestro Dios. Y primeramente, hermanos, quiero leer con ustedes este Salmo número 24 y después así iniciaremos nuestra oración de invocación a nuestro Dios y después daremos el lugar al hermano que trae la exposición de la palabra. Ahí en su hogar, hermano, con su familia, cerremos nuestros ojos si usted quiere, si no, reúnase con su familia. Es bueno que nosotros podamos unirnos en esa oración, hermanos. Es hermoso porque la bendición de Dios se deja sentir a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está pasando. Su palabra dice que el que invoca su nombre, ahí Él se manifiesta en medio de cada uno de ellos. Amén. Dice la palabra de Dios así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y por tal motivo hoy en esta tarde nosotros le alabamos, le exaltamos, le glorificamos, porque solamente Él es digno de suprema alabanza. Vamos a hacer esta oración de invocación a nuestro Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para reconocer en esta hora tu grandeza, tu majestad, tu santidad, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder venir delante de ti y estar aquí, Señor, adorándote, bendiciendo tu nombre, porque ciertamente tu palabra lo dice, que no hay quien se compare a ti. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, bendito Dios, y te damos las gracias porque nos permites el poder estar en esta tarde aquí reunidos para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder exaltar tu nombre, Señor. Sabemos que las palabras que nosotros podamos dar, las palabras que podamos en esta hora decir, Señor, no alcanzan, no son suficientes para nosotros reconocer tu grandeza, para describir lo grande y maravilloso que tú eres, bendito Dios. Pero en nuestro conocimiento y lo que la palabra de Dios nos enseña en esta tarde es que tú eres el Rey de la Gloria, que tú eres Jehová de los ejércitos y que nadie se puede comparar contigo, que nadie en esta hora es digno de recibir suprema alabanza más que tú. Por eso en esta hora te alabamos y te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gracias te damos por la vida que nos permites tener, gracias por la vida de tu pueblo, de tu iglesia, porque Señor, sabemos que tú eres el que la sustenta, sabemos que tú eres el que hace las cosas perfectas en su tiempo y en su momento, Señor. Solamente nosotros nos resta agradecerte, entregarte nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, porque queremos cada día que tú te manifiestes en nuestras vidas, que nosotros, Señor, queremos ser esos instrumentos en tus manos, primeramente para alabarte y glorificarte, pero también para invocar tu nombre en medio de la angustia, de la necesidad de otros hermanos, de otras necesidades que tal vez no son nuestras, pero que las hacemos nuestras porque somos un cuerpo en Cristo. Y como tal, ese cuerpo nos duele lo que está pasando, Señor, a la humanidad, pero también nos duele nuestros hermanos en la fe, en sus situaciones, en cada una de esas cosas que ellos están pasando. Pero en esta hora, Señor, estamos delante de ti porque no tenemos a dónde ir, porque no tenemos otro lugar, Señor, porque sabemos que tú eres la solución a toda la situación que podamos estar pasando en nuestras vidas. Tú eres, Señor, el único que tiene la respuesta para cada una de nuestras dudas, para cada una de nuestras situaciones
peticiones, Señor, para cada una de esas angustias que han en nuestro corazón, tal vez han ido aumentando, Señor, tal vez nuestra aflicción y nuestro trabajo, Señor, ha ido aumentando, Señor, todo eso, pero en esta hora te pedimos que tú seas el que haga la obra, que tú seas el que obre en cada una de nuestras vidas, como hasta el día de hoy lo has hecho, Señor. Gracias por tu inmensa bondad, gracias porque nos permites el poder, Señor, abrir nuestra boca, el poder abrir nuestras gargantas, Señor, nuestros labios, Señor, y darte las gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ciertamente no somos merecedores de absolutamente nada, Señor, pero tú te has compadecido de nosotros y nos has bendecido, bendito Dios, nos has bendecido con tu amor, nos has bendecido con tu gracia, nos has bendecido con esa salvación, bendito Dios, y por tal motivo en esta hora nosotros te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Sabemos que no somos merecedores de absolutamente nada, Señor, pero tú nos has hecho merecedores delante de la presencia del Padre, porque el Padre no nos ve a nosotros, sino te ve a ti, bendito Dios, te ve a ti, bendito Salvador, y por eso en esta hora te agradecemos todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque hasta este día has estado con nosotros y no nos has dejado y no nos has abandonado, Señor, porque hemos visto tu misericordia día a día, cada mañana, cada amanecer, Señor, hemos podido contemplar tu misericordia, Señor, que te has compadecido de nosotros, Señor, y que a pesar de lo que podamos hacer mal, a pesar, Señor, de lo que podamos tal vez agredir aún tu palabra, Señor, tu grandeza ha estado con nosotros, tu mano, Señor, no se ha cortado para con ninguno de nosotros, Señor. Y aunque a veces no entendemos lo que haces, Padre, pero tu palabra, Señor, dice que todo tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor, y tú nos conoces mejor que nadie y sabes lo que es mejor para cada uno. Pero enséñanos a entender, enséñanos a comprender, Señor, los propósitos, los objetivos, Señor, que tú tienes para cada una de nuestras vidas, que tu pueblo, Señor, no mengue, sino que podamos cada día mirar al blanco perfecto que es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que, Señor, a pesar de las circunstancias que está viviendo cada familia de esta iglesia, que a pesar de las circunstancias que esté viviendo cada hermano, Señor, ellos puedan estar tomados de tu mano preciosa y recordar, Señor, que si tú estás con nosotros todo va a estar bien. Y recordar, Señor, que si tú estás en nuestra vida, Señor, así las situaciones sean grandes, aún la necesidad sea grande, aún la enfermedad, Señor, todo va a estar bien, porque tú tienes el control de todas las cosas, porque tú tienes el control de absolutamente todo, Señor. A ti nada se te escapa, tú, Señor, eres el Dios que nos da la vida, eres el Dios que está al pendiente de nosotros. Y por eso, Señor, te agradecemos toda tu bondad, agradecemos toda tu misericordia que has tenido para nosotros. Gracias, Padre, por los trabajos de los hermanos. Gracias, Señor, por cada uno, Señor. Gracias porque hasta este día has estado con cada una de tu iglesia, Señor. En esta hora también te queremos pedir por las necesidades en las que está atravesando tu pueblo, Señor, las familias de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú obres en sus cuerpos, la familia Ibarra, González Ibarra, mi hermana Adriana, con Víctor, con sus pequeños, con sus padres, Señor eterno. Que tú, Señor, les dé sanidad en esta hora, Señor, y que ellos puedan cada día fortalecerse en ti, Señor. Que sabemos, Señor eterno, que nadie está exento de esta enfermedad, pero que sabemos que tu mano, Señor, es la que nos sostiene, que tu mano es la que está con nosotros. Tú visita cada día esta familia, Señor, y obra en la vida de los papás de mi hermana Adriana, Señor, de Sofía, de Santiago, Señor, del hermano Víctor, Señor eterno. Tú tienes todo el poder para sanarlos, Señor. Tú tienes todo el poder y sabemos y confiamos, Señor,
que tú estás haciendo la obra y que tú los vas a levantar para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por la vida de la hermana Amalia, Señor, del hermano Alfredo, Señor, porque sabemos que tu gracia es la que los levanta, Señor. Tu gracia, Señor, es el que hace la obra, y no porque seamos muy buenos, sino porque tú nos amas en grande manera, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Fabiola, la vida de Eliú, de Carol, del hermano Israel, de Abner, Señor. Gracias, Señor, porque tú los has guardado y a pesar de este virus, Señor, tú has estado con ellos y has provisto, Señor. Y, Señor, sabemos que todo va a estar bien si tú estás con nosotros. Sigue levantándolos, sigue ayudándolos, bendito Dios. Levanta, Señor, a cada familia de la iglesia del Buen Pastor. No los conocemos, Señor, todas las necesidades. No conocemos tal vez lo que esté pasando en cada familia y en su intimidad, Señor, pero tú sí. Tú sí lo sabes, bendito Dios, y te pedimos, Señor eterno, intercedemos por las familias del Buen Pastor, para que tú, Señor, ayudes, para que tú proveas, para que tú cuides, para que tú guardes a cada uno, Señor, de tu iglesia, a donde quiera que ellos estén, bendito Dios, que tu bendición no falte en ellos, que tu bendición esté siempre en ellos, bendito Dios. Toma la vida de los más pequeñitos, Señor, desde el que está en brazos, Señor, hasta el más anciano, Señor, guárdalos, protégelos, bendito Dios. Ayuda a nuestros niños, Señor, ayuda a los jóvenes, Señor eterno, con tantas situaciones, de tantos pensamientos, Señor, que hoy quieren cambiar, que hoy quieren, bendito Dios, que nuestros jóvenes se amolden, piensen como piensa este mundo, Señor. Pero, Señor, que tu palabra en ellos esté cada día, bendito Dios, que desde su niñez que han sabido la Escritura, ellos puedan aplicarla, ellos puedan llevarla en su mente y en su corazón, bendito Dios, para que cualquiera que quiera venir a moverlos, ellos estén bien cimentados en ti, bendito Dios, y que todas esas ideas del mundo, Señor, no penetren en sus mentes ni en sus corazones, sino que la palabra viva y eficaz esté por encima de todo esto, Señor. Bendice, Señor, a las hermanas de la vanguardia femenil, Señor. Tú sabes también ahí en sus hogares sus necesidades, tal vez con sus esposos, tal vez con sus esposas, tal vez, bendito Señor, con sus hijos, yo no lo sé, bendito Dios, pero tú sí sabes todo. Danos sabiduría y danos entendimiento para hacer las cosas como a ti te agradan, bendito Salvador. Mis hermanos varones, Señor, como proveedores cada día de su hogar, Señor, que tú proveas sus casas, que tú proveas sus trabajos, Señor, que tú proveas, Señor, y que al que le haga falta trabajo, Señor, tú abras puertas, bendito Señor eterno, para que tengan un empleo, bendito Salvador. Ayuda a toda tu iglesia, Señor. Sin ti estamos perdidos. Sin ti, Señor, nuestra vida no sirve. Sin ti nuestra vida está vacía, bendito Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos cada día tener comunión contigo, porque no queremos romper esa relación, esa conexión, bendito Dios, sino que queremos cada día el poder estar delante de tu presencia y hablar contigo, y que tú nos hables a nosotros, bendito Dios, para saber tu voluntad, para saber lo que quieres de nosotros. Ayúdanos y tómanos y llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Ven y llena nuestra vida, Espíritu de Dios, ven y llena
cada familia, ven y llena, Señor, cada situación, que tú seas el que obre, Señor, en cada uno de nosotros, que tú obres en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, solamente tú tienes todo el poder para hacerlo. Llena nuestra vida con tu presencia, llena nuestro corazón. Tómanos en esta hora, Señor, y que tu nombre sea exaltado cada día en nuestras vidas, en lo que hablamos, en lo que pensamos, Señor, hacia dónde nos dirigimos, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Que sea, Señor, para que tu nombre sea conocido por otras personas. Señor, en esta hora te pido por la humanidad. Te pido, Señor, porque, Señor, nosotros seríamos igual que ellos si no te conociéramos. Nosotros seríamos iguales a ellos, Padre. Pero la gran diferencia es Cristo en nosotros. Si no fuera por ti, Cristo, seríamos tal vez lo peor de este mundo. Pero gracias a que tú nos has alcanzado, hoy podemos ser personas diferentes. Hoy podemos ser personas diferentes, transformadas, Señor. Sé que hay muchas deficiencias en nosotros todavía. Hay muchas imperfecciones, Señor, pero proseguimos al blanco perfecto para ver si logramos llegar, bendito Dios. Pero esto solamente va a ser con tu ayuda, solamente va a ser a través de ti. No porque yo lo haga muy bien o por mi esfuerzo, sino va a ser por ti. Por ti, porque tú así nos has ayudado hasta este día, bendito Dios. Te adoramos en esta hora y te bendecimos, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. No hay nadie que se pueda comparar a ti, bendito Dios. Te amamos, Señor, en esta hora te amamos porque tú nos amaste primero. Porque cuando nadie daba nada por nosotros, tú diste tu vida en la cruz, para que hoy podamos tener vida y vida en abundancia, bendito Dios. Porque hoy podemos estar delante de tu presencia y alabarte y exaltarte. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por todas las vivencias, porque todas ellas me han acercado a ti, bendito Dios. Porque ellas me han recordado, Señor, que solamente tú eres el único que puede hacer todo en nuestras vidas. Que solamente es que nosotros nos pongamos en tu mano preciosa, Señor, y aceptar tu voluntad. Aceptar tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos, bendito Dios, que esa voluntad es agradable y es perfecta. Lo dice tu palabra. Lo dice tu palabra, Señor. Y si en esta hora, bendito Dios, te hemos ofendido, Señor. Si con nuestra boca, Señor, te hemos ofendido, con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestras manos, Señor, perdónanos. Apelamos a la gracia de Jesucristo para que tú nos perdones y nos limpies de todo pecado, de toda maldad, Señor, de todo lo que nos pueda separar de ti. Que en esta hora, Señor, obres en nosotros, Dios, y todo lo malo que pueda haber en nosotros se ha quitado de en medio, para que nada estorbe entre tú y nosotros, bendito Dios. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Ayuda a nuestras vidas, ayuda a nuestros corazones, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, allí a donde están, en sus hogares, Señor. Tú bendícelos y dales de tu gracia, dales de tu bendición a cada momento, a cada instante, Señor. Guarda las familias de tu iglesia, guárdanos, Señor, porque solamente en ti estamos confiados.
porque solamente en ti estamos confiados, bendito Salvador. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, Jesús. Tú eres santo, santo, santo por siempre, Señor. Tú eres santo, bendito Dios. Te pedimos, Señor, también por nuestros gobernantes, bendito Dios, que ellos, Señor, también puedan tener ese temor tuyo en sus corazones, Señor. Y que si están ahí es porque tú se los has permitido, Señor. Que si están ahí es porque tú así se los has permitido, bendito Dios. Y tú les pedirás cuenta, Señor, de sus acciones, de lo que ellos hayan hecho con el pueblo, con la humanidad, bendito Señor. Tómales, bendito Dios, y dales sabiduría, dales entendimiento para que ellos puedan gobernar, Señor, este país, bendito Dios, para que pueda gobernar nuestro presidente, bendito Dios, esta nación tan grande, Señor. Te pedimos por nuestro México, porque amamos esta nación, Señor, y no queremos que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento y que también ellos puedan conocer de ti, también ellos puedan conocer que hay una esperanza, que hay esperanza en Cristo Jesús, el Señor nuestro, que hay esperanza de vida, bendito Dios, de perdón de pecados. Hay esperanza, bendito Dios, y que este tiempo que estamos en esta tierra solo es un tiempo, es por un tiempo, porque nuestra morada celestial va a ser contigo, bendito Dios, va a ser contigo, Señor eterno, va a ser contigo y queremos estar contigo, Señor. Si tú vinieres, llévanos contigo, queremos estar a tu lado por siempre. Queremos estar por siempre a tu lado, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das aún de poder abrir nuestra boca, Señor, y platicar contigo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice tu palabra. Llamarle en tanto que está cercano. Y hoy estamos aquí porque anhelamos tu presencia, porque anhelamos estar contigo, que queremos ser reposo de tu habitación, Espíritu de Dios, que reposes en nuestra vida, que yo sea tu habitación cada día, que nada ni nadie lo pueda impedir, que cada día, Señor, nuestra vida esté dispuesta a buscarte con todo el corazón. Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, pero tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos que al final de todo esto, la mejor paga va a ser estar contigo para siempre. La mejor paga va a estar el gozar contigo toda la eternidad, bendito Dios. Y eso lo anhelamos y eso lo deseamos. Deseamos que tú vengas por nosotros. Deseamos que tú estés aquí, Señor. Deseamos que regreses pronto por tu iglesia. Ven, como dice tu palabra, ven, Señor Jesús. Queremos que vuelvas por nosotros. No sabemos cuándo, Señor, pero esa es nuestra esperanza, de que tú vas a regresar por nosotros. No te tardes, por favor. No te tardes, regresa por nosotros. Regresa por los que te esperan, bendito Dios. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Ayuda a mi hermano que ha de exponer la palabra de Dios en esta hora, Señor. Que hemos orado nosotros, hemos abierto nuestros labios para invocar tu nombre. Pero que ahora, Señor, toca escuchar tu palabra, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, bendito Dios. Bendícenos en esta hora, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Aprovechando que está mi hermano aquí para cantar, vamos a cantar ese canto que dice: solo tú eres santo. Amén. Dándole la gloria a nuestro Dios, hermanos, porque solamente Él es digno de ser en gran manera. Solamente Él es digno de recibir la gloria y la honra, Señor. Tal vez las palabras, hermano, no nos alcanzan, o tal vez no son tan coherentes, tal vez no son tan elegantes, tal vez, hermanos, pero
Dios sabe que es con todo nuestro corazón, hermanos. Y en esta hora usted dígale ahí en su casa: solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Así recibimos a mi hermano para la exposición de la palabra. Gloria a Dios. La paz de Dios, hermanos, sea con cada uno de ustedes, esperando en Cristo, hermanos, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, toque nuestra mente. Y a través, hermanos, de este momento donde nos hemos reunido para alabar y bendecir el nombre de Dios, hermanos, también podamos recibir palabra, también podamos recibir alimento espiritual, hermano. Y le invito a que podamos tomar las Sagradas Escrituras en esta hora y vamos a leer en la carta que escribe Pablo a los romanos. Y vamos a leer en el capítulo número 8, los versos que están del 5 al 9. Romanos, capítulo número 8, versos 5 al 9. Y el tema, hermanos, de esta noche lo he titulado ¿en la carne o en el espíritu? Repito, el tema de esta noche, hermanos, se titula ¿en la carne o en el espíritu? Y el texto base de esta noche es Romanos capítulo 8, versos 5 a 9, para la gloria de Dios. Amén. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a poner, hermanos, en esta noche, este momento, la vida de cada uno de ustedes, que Dios también ponga el hecho de que podemos estar atentos a la palabra de Dios, hermanos, que use también mi vida y que todo sea una bendición en esta noche para la gloria de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Jehová, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy en esta noche nos acercamos a ti, Padre, en este lugar, a través de estos medios, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa y de poder reunirnos en casa también con la familia, con los vecinos, tal vez con nuestros conocidos o con nuestros familiares. Pero hoy, Señor, nos hemos reunido con el fin de alabarte, de bendecirte. Agradecemos, Señor, por la oración que nos has permitido, Padre, elevar hacia ti por los cantos, Señor. Y ahora te rogamos, Padre, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que hoy, Señor, no solamente sea un sermón más, una predicación más, sino que esta palabra toque nuestra vida, mi Dios, toque nuestra mente, seamos transformados a través de ella, para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús y permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra. Usa mi vida, Señor, y que todo sea, mi Dios, conforme a tu voluntad, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado viendo, hermanos, una serie, por así decirlo, una serie de temas. Me he enfocado en un tema específico, genérico, por así decirlo, que es la vida cristiana. Y dentro de esa serie, hermanos, de predicaciones, de sermones, que el Señor me ha permitido compartir con cada uno de ustedes, este es parte de esa serie, hermanos, sería el tema número 8 de esta serie, la vida cristiana, y se titula ¿En la carne o en el espíritu? Muchas veces, hermanos, hemos tal vez caído en el dilema, o nos hemos hecho la pregunta, o tal vez no quisiéramos responder a esta incógnita que ha causado, pues, hasta cierto punto confusiones, algunas veces comodidad en la vida cristiana, hermanos. Y eso es el poder entender y comprender, hermanos, o responder a la pregunta que yo lanzaría en esta noche, que sería: ¿hay cristianos carnales? Si en realidad hay cristianos que actúan conforme a la carne, porque en el momento que nosotros hablamos de cristianos, podríamos decir, pues, gente que es totalmente transformada según la palabra de Dios, hermanos. Ya no voy a ahondar en ese tema. Ya sabemos, hermanos, que Dios ha tocado nuestra vida, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, hemos sido sellados, hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en nuestra vida, hermanos, obviamente sería ilógico decir que hay cristianos carnales. Pero vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios en este sentido, sobre esta incógnita, por así decirlo, acerca de si hay o no hay cristianos carnales. La carta, hermanos, o el capítulo número 8 de los Romanos habla mucho acerca de la vida cristiana, habla acerca de cómo es el vivir en el Espíritu. De hecho, el verso número 1 dice así, de este capítulo número 8 de Romanos, cuando Pablo les escribe a ellos, a los de Roma, les hace ver en este capítulo el hecho o la manera en que una persona cristiana tendría que vivir.
Y hay una bendición muy grande en este capítulo número 8, en el verso número 1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si fuese y lo tomásemos muy literal, hermanos, yo podría decirle: hermano, no se preocupe, no hay problema, no hay nada. La misma palabra de Dios dice que nada nos puede ni nos va a apartar del amor de Cristo. Y así mismo, hermanos, dice la misma palabra de Dios, el mismo Pablo hablando a los de Roma, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esto, hermanos, sería un gran aliento para nosotros, sería una situación de bendición, porque pues, yo soy cristiano, usted es cristiano, los que están a su alrededor, espero en Dios así, son cristianos, y si no, pues hay que predicarles a Cristo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos dice, número 1, que pues nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y también dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, eso nos da aliento para seguir adelante, que nada nos condena, que nada nos señala, que nada nos juzga de una mala manera, hermanos. Nada está ahí como tras de nosotros señalando nuestra vida, sino porque la misma palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el problema, hermanos, es que nosotros como seres humanos, al escuchar este tipo de cosas, nos volvemos livianos, por así decirlo. Pablo hacía esto y creo que ha sido una de las cosas que Pablo siempre ha hecho en todas o en la mayoría de sus cartas, decirles o darles a entender a todos los cristianos, hermanos, que su vida, su relación con Dios es muy importante. Pese a lo que pasen a su alrededor, hermanos, deben de seguir a Cristo. Y él mismo dice que a pesar de todo, siempre su mira está en Cristo. Entonces, él siempre ha puesto como que el dedo ahí en el renglón, haciéndole saber a los cristianos que deben de cuidar mucho su vida, su testimonio. Es algo muy importante, que en la mayoría de sus cartas, hermanos, habla de la manera en que debe de conducirse cada cristiano. Y por esto, hermanos, tal vez yo podría llamarlo así, existe listas de requisitos, y digo requisitos entre comillas, por llamarlo así, de cómo debe de ser la vida cristiana, cómo debe de ser usted, cómo debo de ser yo como cristiano. Y eso no es como cumplir esos requisitos que Pablo está diciendo, los cumplimos y nosotros recibimos como recompensa el cielo, porque el cielo o la vida eterna nosotros la recibimos y la obtenemos por gracia. Entonces el portarnos bien o comportarnos como cristianos, hermanos, es solamente el resultado de que Cristo está en nosotros. Por eso podríamos decir, entonces no hay cristianos carnales. Y ahorita vamos a ver, hermanos, a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que hay cristianos. Bueno, ¿a qué se refiere con carnales, o qué es carne, o qué es carnalidad? Regreso al capítulo número 8, cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero si seguimos adelante, hermanos, con este tipo de visión que tiene Pablo, les dice: ojo, los que están en Cristo son ¿quiénes? Empieza a dar como unas ciertas características de quiénes son los que están en Cristo. Y en el verso número 5, hermanos, hace alusión de esto: porque los que son de la carne, o sea, está hablando de que hay gente que vive conforme a la carne. Y por carne, hermanos, en la palabra de Dios entendemos que son todos nuestros deseos. Y por deseos no estoy hablando de que quiero ser de abogado, doctor, o quiero trabajar. No, esos deseos no, esas ilusiones no. Está hablando de los deseos o de nuestra vida o de lo que yo quiero que me aleja de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Todo eso obviamente es carne, es lo que yo deseo, lo que yo quiero, porque regularmente, hermanos, y no está mal que nosotros tengamos deseos, que nosotros tengamos ambiciones, si lo queremos ver así, porque pues de ahí depende, hermanos, hacia dónde queremos llegar. O sea, no podemos estar, por ejemplo, yo
ahorita no tengo trabajo, hermanos, y no puedo decir, ay Dios, quiero trabajar, pero estar sentado en mi casa esperando que el trabajo llegue a mí. Yo tengo que ir a buscarlo, tengo que tocar puertas y Dios abrirá en su momento la puerta correcta, pero la misma palabra dice, tengo que tocar puertas. Es a lo que voy, hermanos. No es el hecho de que nosotros tengamos deseos, anhelos, eso es natural, es normal y tiene que ser así, hermanos. Pero estamos hablando de lo que yo quiero, lo que yo deseo, que va en contra de la ley de Dios. Eso es vivir en la carne. Y la carne pues es el pecado. Y regularmente, hermanos, cuando hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, estamos pecando. Y por lo tanto el resultado del pecado es la muerte eterna. Entonces, volvemos, hermanos, a centrarnos a lo que estábamos viendo y vemos entonces, cuando Pablo escribe esto, Pablo no se lo está escribiendo a gente que ignora lo que es vivir en el Espíritu. Por eso dice, los que están en Cristo, en el verso número 1 del capítulo número 8. En 1 Corintios 3 hace alusión, hermanos, de algo muy parecido, y dice así esta lectura del verso 1 al 3, de manera que yo, sea Pablo, hermanos, les habla a los hermanos, le habla a gente cristiana, le habla a gente que se identifica con él, diciéndole, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Dando a entender, hermanos, cuando dice, yo a ustedes, mis hermanos, no como romanos, no como judíos, no como griegos, no como cretenses o no como corintos en este caso, sino está hablando de el amor de Cristo que hay y que los une los unos con los otros. Entonces cuando dice, hey hermanos, está hablando de gente cristiana o gente que aceptó a Cristo en su corazón, que fue llena del Espíritu Santo, que es gente que le sigue a Cristo, que es gente que ha dejado muchas cosas por seguir a Cristo. Y Pablo le dice, hey hermanos, o sea, les está diciendo a los mismos cristianos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y termina diciendo, porque aún sois carnales. O sea, les está diciendo que los cristianos, o que hay gente cristiana, o hay personas que se hacen llamar cristianos, o que son cristianos, o digámoslo así, que en un momento determinado fueron cristianos, y por decir fueron, es que Cristo habitó en su vida, el Espíritu Santo está en ellos. Entonces un día aceptaron el Evangelio de Jesucristo, aceptaron a Dios, aceptaron a Jesucristo como su Rey y como su Salvador, y por lo tanto se volvieron cristianos. Pero dice la palabra de Dios que Pablo no les habla o no les puede hablar como espirituales, sino como carnales, y termina diciendo, porque aún sois carnales. ¿Y por qué les habla de esta manera? Dice, pues habiendo entre vosotros, o sea, son cristianos, son hijos de Dios, son la sal de la tierra, son la luz del mundo, son los que reflejan a Cristo, nosotros somos, pero dice, hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y les hace una pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como diciendo, hey, hermanos, ustedes son cristianos, pero siguen siendo gente celosa, gente que tiene contiendas, que tiene disensiones, que tiene problemas. O sea, todavía hay cosas que no han dejado de hacer. Y ojo, hermanos, no estoy diciendo estoy diciendo que el cristiano tiene que ser perfecto, porque la Biblia lo dice, que no hay justo ni aún uno, y santo solamente Dios. Y nosotros no somos santos, hemos sido justificados por Cristo Jesús. Amén. No somos justificados por nosotros, no somos santos por nosotros. Todo es por gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y también por la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, sí vamos a tener tal vez de repente, como dice Pablo, un desliz, vamos a pecar, vamos a tener alguna tropiezo, si lo quiere ver así,
sí nos vamos a equivocar. La misma palabra de Dios dice airaos, pero no solamente se dice, o sea, enójate, sino termina el texto diciendo no, pero no pequéis. O sea, Dios sabe y nos entiende y nos comprende, hermanos, que pues todavía somos humanos y nos vamos a equivocar. Y vamos a llegar a tener celos, tal vez contiendas, tal vez disensiones, tal vez ira, no sé. Pero lo que Dios quiere es que no practiquemos el pecado. O sea, siendo cristianos, sí me puedo enojar. Pues voy a enojarme, hermano, de otra manera por alguna situación. Voy a llorar, me voy a entristecer, me voy a lamentar tal vez. Pero debemos de llevar y salir adelante de todo esto en el nombre de Jesús. Porque para eso fue puesto el Espíritu de Dios en nuestras vidas, para salir adelante. Si somos muy iracundos, hermanos, y decimos tenemos carácter fuerte, porque esa es otra situación que ahorita no voy a tocar, pensamos que el carácter fuerte es una persona que es aguerrida, que es así dura y que es... No, eso no es un carácter fuerte, hermanos. Somos a veces iracundos. Hay gente que es muy iracunda. Dios tiene que cambiar nuestra vida, hermanos. La situación es cómo nos comportamos ante las situaciones. A lo mejor nos dan celos, a lo mejor envidiamos lo que tiene el vecino. Ay, ¿por qué el vecino que no es cristiano tiene una camioneta, tiene un coche, tiene 3 casas, y yo no tengo nada? No lo sé. Codiciamos, deseamos otras cosas. Pero bueno, que quede, hermanos, muy claro que todavía Pablo les dice, es que entre los cristianos, entre ustedes, hermanos, todavía hay gente que se comporta como carnales y no como espirituales. Ahora, ¿cómo saber, hermanos? Tal vez no para juzgar, hermanos, o sea, esto lo estoy diciendo no para juzgar al que es muy iracundo o al que llega tarde o al que no, sino es para entender y poner nuestra vida. O sea, yo tengo, a través de la palabra de Dios, hermanos, yo analizar mi vida, entender cómo estoy viviendo y si tengo que corregirlo, corregirlo. Gálatas 5:16, hermanos, habla también acerca de qué es esto, porque hay gente, o sea, Pablo lo dice en Romanos, Pablo lo dice en Corintios, y pudiésemos hablar de muchos otros lugares en la palabra de Dios donde Pablo les dice, es que hay gente que todavía se comporta mal, o sea, que no hace las cosas correctas, que por eso Pablo es tan exigente, por así decirlo, en decirles, hermanos, tienen que tener una relación con Dios, porque de ahí nace todo, hermanos. Hay gente que tiene al Espíritu Santo y que es cristiano y que es predicador, que es lo que usted quiera, hermano, sigue siendo carnal. Hay cosas, hermanos, que todavía se practican. Ojo, es diferente que yo me enoje, vamos a decirlo así, por algo que me pase hoy en el día, a enojarme por todo. O sea, es diferente, hermanos. O sea, por eso dice la palabra de Dios, y ahorita vamos a ver esa parte. Estoy hablando de practicar las cosas que no le agradan a Dios, y practicar es hacerlo constantemente. La misma palabra de Dios, aquel que robaba ya no robe, aquel que mentía ya no mienta. Pero si yo sigo mintiendo, entonces me vuelvo cristiano carnal, porque yo estoy haciendo aún bajo conciencia, y eso es más difícil, más complicado, hermanos, con conciencia propia, sabiendo que es malo, lo sigo haciendo. O sea, lo sigo practicando. Tal vez alguna vez se va a equivocar, me voy a equivocar. No estamos exentos, hermanos. No estoy hablando de gente santa o muy pura. No, estoy hablando de gente común y corriente que como cristianos nos podemos equivocar. Pero Dios tiene ahí su Espíritu Santo puesto en nosotros para que podamos enderezar nuestros caminos y ser cada día mejores delante de Dios. Por eso dice, no practiques el pecado. Volviendo a Gálatas 5:16 dice, digo pues, mismo Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Un cristiano carnal todavía hace esto. Practicar el pecado, hermanos, es satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, una persona que le gusta el alcohol, hermanos, que es cristiano, y me dice, se tomó una cerveza por error, porque hacía calor, se le olvidó, shalala, porque pretextos hay muchos. Obviamente sabemos, hermanos, que eso está mal. Y no por lo que está bebiendo, sino porque es algo que a mí, como alcohólico que fui, o como gente que no sirvo a Dios, hermanos, bien, o tengo una mala dirección en mi vida espiritual, pues me puede afectar. Me puede afectar. La misma palabra de Dios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, tantito que nosotros probemos el pecado nos va a echar a perder toda nuestra vida cristiana. Entonces, volvemos al punto, aquel que bebe después de ser cristiano, y digo muy entre comillas por error, porque no puede haber esto, o sea, eso es diferente, hermanos, a enojarse o X. Entendemos, hermanos, que hacemos algo mal y lo corregimos, dejamos de hacerlo. Pero resulta, hermanos, que hasta somos sabios en poner pretextos. Es que, ¿dónde regularmente hay bebida? Pues en las fiestas, en las reuniones. Y no digo que no conviva con su familia, hermano, que no es cristiana, sino que veamos también que si a mí me atrae el baile o el tabaco o el alcohol, que es regularmente lo que hay en una fiesta, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano en una fiesta? Entonces ahí es donde entra lo que dice Gálatas: no satisfagáis los deseos de la carne, porque eso es algo que a mí me agrada. A Dios no le agrada, pero a mí sí. Entonces lo que estoy haciendo yo, hermanos, es satisfacer mis deseos, los deseos de la carne que no le agradan a Dios. ¿Y cuáles serían todos ellos? Hay una lista, hermanos, que dice, por ejemplo, al adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, contiendas, herejías, envidias, borracheras, orgías, homicidios, y termina diciendo, y cosas semejantes a esta. Y usted podría decir, y yo también, hermano, yo no soy ninguno de ellos, ni soy adúltero, ni soy fornicario, ni soy idólatra, ni hechicero, ni tengo disensiones, ni soy hereje, ni envidio, ni borracho, ni nada de eso, hermano. Pero, ¿qué tal la ira, la crítica, la envidia, la codicia? Eso... a lo mejor los pecados o las cosas que le nombré antes son muy escandalosas, como dicen por ahí, pecados que echan mucho humo. Pero ¿qué hay en nuestro interior, hermano? O sea, por ejemplo, la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno, y no hacerlo, pues es pecado. Por ejemplo, ¿qué pasa, hermanos, cuando la Biblia dice orad sin cesar? ¿Qué es lo que, no está diciendo ora cuando tengas tiempo, ora en la noche, ora en la mañana, si comes 5, 3, 2 veces al día, ora en los alimentos, ora cuando estés en la iglesia, ora cuando estés en peligro? No, dice la palabra orad sin cesar, o sea, no dejes de orar. ¿Por qué? Porque la oración es comunión con Dios. Y si nosotros no oramos, estamos cometiendo un pecado de omisión. Después les explicamos qué es esto, hermano. Estamos omitiendo algo. Eso es pecado. No orar constantemente es pecado, hermano. Y a lo mejor dice, es que lo hago sin querer, queriendo, diría por ahí un personaje de la televisión. Hermanos, todo lo hacemos con conciencia. Entonces, muchas de las cosas que tenemos aquí todavía en nuestra vida, hermanos, nos hacen ser cristianos carnales cuando nosotros, las practicamos. Regreso a Corintios, dice
pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y dimensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y termina diciendo en Gálatas, aquí está hablando de los de Corintios, y cuando Gálatas dice, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Romanos, el verso número 5, les dice, porque los que son de la carne, o sea, los que practican todo esto, piensan en las cosas de la carne. Están pensando, están criticando, en el momento que usted está criticando, que está envidiando, que está codiciando, está pensando en lo que tiene el otro, lo que hizo el otro, que si viene a la iglesia, que si no viene, que si trae corbata, que si llega temprano, que si hace esto, que si no hace. En lugar de venir a la casa de Dios, a lo que tenemos que venir, estamos criticando, estamos juzgando, estamos haciendo algo que no es correcto delante de Dios. Y nos volvemos, hermanos, cristianos carnales. Por lo tanto, hermanos, y resumiendo todo esto, hermanos, un cristiano carnal es aquel que se caracteriza, por actitudes que no están de acuerdo con el punto de vista de Dios. O sea, y no es que yo tenga que entender y alinearme con la visión de Dios, y bueno, sino es entender, hermanos, que nuestra necesidad es solo una: obedecer a Dios. No someternos, hermanos, al Espíritu Santo. Eso es lo que detona un cristiano carnal. Somos llevados, hermanos, por nuestra vieja naturaleza carnal. Acuérdense que tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. La misma palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nuestra vida, nuestra naturaleza ahora es la de Cristo, hermano. Pero a veces nos dejamos llevar por nuestra naturaleza carnal. Entonces, repito y resumo y cierro este punto, hermanos: un cristiano carnal es aquel que todavía se deja llevar por su naturaleza carnal. Y no solamente deja llevar, sino se domina. O sea, practica las cosas que no son, que no le agradan a Dios. Y la Biblia, hermanos, es muy clara cuando dice esto, que si practicamos el pecado, Primera de Juan lo dice, que a todos los que practican el pecado son del diablo. No hay más, hermanos. O sea, no hay, somos medio cristianos, medio carnales. No, la Biblia es bien clara porque dice: el que practica el pecado, o sea, todo esto, practicar es hacerlo constantemente, es del diablo. Punto, no hay otra, hermanos. Entonces, ahí sí podría yo decir, no hay cristianos carnales: o eres cristiano o no eres cristiano, o eres de Dios o eres del diablo. Punto, no hay medias tintas, hermanos. Entonces, nuestra vida, hermanos, debe de ser y debe de estar siempre concentrada en pensar y querer siempre agradar a Dios. Por eso el verso 5, hermano, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, en lugar de estar pensando, porque dice aquí: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es todo lo contrario de lo que yo les dije, hermanos, qué es lo que tendríamos que pensar. Ahorita les voy a dar un texto que refuerza esta parte, hermanos. Porque Primera de Corintios 2:16, hermanos, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros como cristianos, tomando el verso número 5, habla de los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo les dice: de manera que yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque todavía actúan como tales, como niños, como inmaduros, porque siendo ya viejos en el Evangelio, hermano, todavía queremos que nos apapachen. Y eso lo digo por nosotros hoy en día, como cristianos viejos en el Evangelio, hermanos. Estoy hablando de gente que pues ya tiene más de 5 años, 10, 15, perdón,
y se sigue comportando como una persona que no es cristiana. O sea, y todavía, hermanos, a veces nos atrevemos a decir o a dudar que si somos salvos. En alguna ocasión un hermano decía: hermano, es que yo no sé si soy salvo después de 15 años de cristiano. Dudar de su salvación, hermanos, o sea, es algo que es tremendo, hermanos, en nuestra vida. Y a lo mejor me va a decir: es que, hermano, estoy en el proceso y estoy en la lucha contra mi carne. La Biblia dice que hay una lucha interior entre el espíritu y la carne. Sí, hermano, pero la palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo que fue puesto en nosotros, y el mismo Pablo lo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo, según Efesios, cuando nosotros creímos. Y el Espíritu Santo fue puesto en nosotros, el poder de Dios está puesto en nosotros. ¿Para qué sirve ese poder? Para vencer todo esto que les estaba diciendo, hermanos, las obras de la carne, y ya no pensar en ellas. Por eso Corintios dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí lo dice, a ver, cuando Pablo dice los que están en Cristo, ¿quiénes son los que están en Cristo? Es que hay unos que siendo cristianos piensan en la carne, y hay otros que siendo cristianos piensan en las cosas de Dios. O sea, hay una diferencia en ese sentido. Tener, hermanos, la mente de Cristo significa entender bien los designios de Dios en nuestra vida, o sea, entender la voluntad de Dios. Eso es ocuparse de las cosas del Espíritu. Y el verso número 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, Pablo le dice: a ver, son cristianos, son hijos de Dios, pero hay gente que todavía piensa en cosas, o piensa en sus deseos, en su vieja naturaleza. Algunos están como los israelitas todavía añorando, pensando, creyendo, diciendo lo que vivían antes. Porque ellos estando en el desierto decían: oye, Moisés, somos libres, pero no tenemos lo que teníamos en Egipto. En Egipto éramos esclavos, pero teníamos agua, comida, esto y lo otro. Éramos esclavos y tal vez vivíamos mal, pero teníamos lo que ahorita no tenemos. Ahora somos libres y no tenemos lo que había antes. Y muchas veces, hermanos, pensamos así: hoy que soy cristiano me va peor, no tengo esto, no tengo lo otro. Y pensamos mal, hermanos. Debemos entender que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Y está bien, y no estoy diciendo, hermanos, que el cristiano debe ser pobre o que no debe de tener nada, no, sino, hermanos, debemos de entender que nosotros somos seguidores de Cristo y no podemos hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Eso es tener la mente de Cristo, hermanos, entender que nosotros debemos de pensar en las cosas de Dios. ¿Qué es pensar en las cosas de Dios? Pensar, entender, hermanos, que nosotros somos salvos y que tenemos que predicar la palabra de Dios. Eso es tener la mente de Cristo, entender que debo de cambiar. La misma palabra de Dios: despójate del viejo hombre y renueva tu mente. Es algo que yo tengo que hacer. Debo de buscar y analizar mi vida, qué es lo malo que estoy haciendo, para poder corregirlo. ¿Y cómo se logra esto, hermanos? Con la comunión con Dios, orando a Dios, pidiéndole a Dios dirección. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. Verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Pensar, hacer la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios, hermanos, nos va a dar vida y nos va a dar paz en toda nuestra manera de vivir, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el verso número 7, continuamos con la lectura, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Volvemos al punto, hermanos, que les decía al principio: el estar conectados con la carne nos hace desconectarnos con Dios. Por eso lo dice la palabra de Dios: porque los designios de la carne son enemistad, o sea, están en contra de Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el cristiano que está dedicado a satisfacer sus deseos carnales o dejarse llevar por su vida vieja, por su naturaleza antigua, hermanos, no se puede someter a Dios. No puede someterse a la palabra de Dios, porque por más que le diga a uno, por más que le esté hablando, por más que le esté predicando, hermanos, a veces nos volvemos de alguna manera, ¿cómo decirlo, hermano? Que por más que nos dicen y por más que nos predican y por más que nos quieren enderezar nuestra vida, por así decirlo, con consejería, no hacemos caso, hermano. Hay mucha gente que por más que el hermano no haga esto, hermano, deje de hacer esto, hermano, hasta parece como los niños chiquitos que no entienden, aún cayendo en lo más bajo, en lo peor, hermanos, siguen practicando lo malo. Por eso dice la palabra de Dios, no se pueden sujetar a la palabra de Dios, no se pueden sujetar a la ley de Dios. Nunca, por así decirlo, lo van a lograr. Son enemistad o son enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que se hace amigo del mundo, considérese enemigo de Dios. O sea, no hay, hermanos, no hay como una parte intermedia. O somos de Dios o no somos de Dios. O nos conectamos con Dios o nos separamos de Dios. No hay por dónde, hermano. O sea, no hay otro camino intermedio. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. El verso número 8 termina diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jamás vamos a poder agradar a Dios, hermanos, si seguimos viviendo una vida cristiana mediocre, cómoda a nosotros, hermanos. Y digo cómoda, hermanos, porque pues venimos a la casa de la misma palabra de Dios. Dice: no dejes de congregarte. Por algo lo dice la Biblia, hermanos. Por eso dice: no dejes de orar. Por algo la Biblia dice: ora por tus hermanos, ora por los necesitados. Si ves a un hermano que tiene necesidad, ora por él, pero no solamente ora, sino también ayúdalo. Si hay cosas que hacer en la iglesia, hay que hacerlos, hermano. El ser cristiano también es actuar en favor de los hermanos de la fe, hermano, de usted, de mí, de los que habitamos en este lugar, hermano. Nosotros como cristianos también, hermanos, debemos de actuar de esta manera. No es posible, hermanos, que en el trabajo o al trabajo llegamos, así sea, me levante 3 horas antes de mi llegada al trabajo, pero llego al trabajo, pero checo a la hora, y es más, hasta llego antes de la hora al trabajo, hermano. ¿Por qué en la iglesia no? ¿Por qué en la iglesia llegamos tarde y se nos hace bien fácil llegar tarde? Y todavía llegamos tarde y nos vamos temprano. Y la Biblia dice: no dejes de congregarte, y no venimos a la iglesia. Y si que cierran el templo ya quieren venir, y si lo abren no venimos. O sea, somos bien contrarios, hermanos, en todo lo que hacemos. Entonces, hermanos, vivir conforme al Espíritu, hermanos, es agradar a Dios. Venir a la casa de Dios, hermano, no es que yo lo anote en una lista y le diga presente, el hermano Juan Pérez presente, o para que el pastor vea que sí viene. No, hermano, nada más es para que usted se nutra en su vida espiritual. La palabra de Dios dice que en la comunión de los santos Dios envía bendición y vida eterna. La Biblia dice: ¿cómo voy a orar por mi hermano si no lo veo, y cuando lo veo lo critico? Hoy hay necesidades, hermanos, en varias familias. Usted ora por ellos, intercede por ellos. No los podemos ver, no podemos abrazarlos, no podemos tocarlos, no podemos decirle: hermano, ánimo, pero sí hay medios, hermanos, hoy en día donde puede mandarle un mensaje, puede hacerle una llamada y decirle: hermano, ánimo, hermano, vamos a orar, hermano, vamos a echarle ganas. Eso es vivir en el Espíritu, hermanos. Apoyarnos los unos a los otros, seguir adelante como hijos de Dios. Somos un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, somos uno solo. Pero a veces nos tratamos nosotros mismos como enemigos.
No hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Para nuestro beneficio también, hermanos, orar, leer la Biblia, no dejar de congregarnos, es para que nosotros tengamos una comunión con Dios y podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano. Eso es vivir en el Espíritu. Dejémonos, hermanos, ya de estar pensando en otras cosas. Yo sé que las necesidades, los problemas a veces nos agobian, porque yo lo he vivido, hermanos, que de repente estoy pensando, por ejemplo, ahorita mi situación, hermano, estoy pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar el día de pasado mañana, o dentro de 15 días, o dentro de 20 días, porque no tengo trabajo. Y a veces eso de estar pensando todos los días qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi economía, cómo voy a responderle a mi familia, qué va a pasar en mi casa, me distrae, hermanos, de tener una comunión con Dios. Y no está mal que me preocupe, pero esa preocupación, hermano, me está tapando y está cegando mi visión, porque yo tengo que confiar en Dios, hermano. Tengo que depositar mi fe en Cristo. Y cuando yo haga eso, hermanos, en realidad yo ponga mi confianza en Dios, entonces Dios hará y bendecirá nuestras vidas, hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Vivamos conforme al Espíritu. Y termina, hermanos, este verso que nosotros, este pasaje que nosotros consideramos en el número 9, de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne. O sea, Pablo le estaba diciendo, hay hermanos que son carnales, hay hermanos que son que se ocupan de la carne, que practican las cosas malas, pero Pablo les dice, hey, pero ustedes, como diciendo, estos, o sea, les estoy diciendo quiénes son los carnales y qué hay entre ustedes carnales, qué hay entre nosotros carnales, pero ojo, como diciendo, no todo está perdido, ni les estoy diciendo que son unos pecadores, sino vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y yo les podría decir, ahorita no estamos, hermanos, aquí en la iglesia, pero yo les podría preguntar, hermanos, ¿el Espíritu de Dios mora en usted? Y usted me va a decir amén. Si estuviese aquí hubiera gritado amén y levantaría su mano y decir, sí, el Espíritu de Dios vive en mí por fe. Y porque lo vivo y porque lo siento, hermano, si el Espíritu de Dios mora en usted, por lo tanto usted no vive según la carne, sino según el Espíritu. Y así debe de mantenerse, y así me debo de mantener, viviendo bajo el Espíritu, bajo la ordenanza del Espíritu Santo. Y eso traerá vida y paz a mi ser, hermano. Bendiciones a su vida, bendición a su familia, bendición a todo, hermano, lo que usted tiene, a todo lo que usted hace, a todo lo que usted... la misma palabra de Dios dice que si consideramos a Dios en nuestros caminos, Él enderezará nuestros caminos. Si dejamos que Dios sea nuestro guía, todo lo que hagamos prosperará. Cuando vivimos según el Espíritu, Dios bendice nuestra vida. Es difícil, tal vez complicado, podría decirlo que sí, pero termina, hermano, diciendo, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. No podemos vivir en la carne ni según la carne. Tenemos que vivir conforme al Espíritu. Y termina, hermanos, y con esto cierro, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, es del diablo. No hay para más, hermanos, no hay otra situación. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nosotros somos de Él. Dios nos compró, Dios compró nuestra vida a precio de sangre, y fue muy valioso el precio que se dio por nuestra salvación, hermanos. Somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, no somos carnales, sino espirituales. Mantengámonos entonces en esa línea, porque eso nos llevará, hermanos, a ver a Dios un día cara a cara. Nosotros, hermanos, estamos en esa misma condición que dice Pablo. Analicemos nuestra vida, hermano. ¿Somos carnales o somos espirituales?
¿Actuamos conforme a nuestros deseos o conforme a la voluntad de Dios? Analicemos nuestra vida, hermanos, en esta noche. Analicemos nuestras condiciones y nuestras decisiones, hermanos, y sigamos adelante siendo cristianos espirituales. Y hay un canto, hermanos, que por ahí dice, porque sabemos, hermanos, que a lo mejor nos vamos a equivocar, dice: y si acaso en mi flaqueza humana, como Pedro, te llegara a negar, ese canto dice: perdóname, Señor, perdón te pido. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si acaso por alguna situación, por alguna mala decisión, le fallamos a Dios, pues pidámosle perdón, hermano. Y vamos a enderezar nuestras veredas, vamos a enderezar nuestros caminos, hermano. Y Dios dará bendición, dará paz a nuestra vida, dará fe, hermano, para seguir adelante. Hay muchas situaciones que hoy se está viviendo. Hay familias que están pasando por situaciones muy complicadas, hermanos. Y si esas familias le piden a Dios que el Espíritu Santo esté con ellos, Él les va a dar paz, hermano, aún en medio de su aflicción. Pero nosotros, ¿qué nos toca? A los que no somos de esa familia, a los que no somos de la otra familia, orar por ellos, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Dios le dé paz, que Dios les dé esa seguridad, que Dios les dé esa fortaleza para seguir adelante, que a pesar de lo que están viviendo, Dios está con ellos, Dios está con nosotros, Dios está conmigo, Dios está con usted, hermano. No importa lo que esté viviendo, hoy el Espíritu Santo quiere estar en su vida, quiere estar en su casa. Le invito, hermano, entonces a que tome a su familia, a que tome a los que está ahí con usted, y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios hoy que el Espíritu de Dios entre a su vida, entre a su corazón, entre a su problema, entre a su enfermedad, a su necesidad. Y Dios, hermanos, nos dará paz. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú sabes, mi Dios, y conoces nuestra vida, y tu palabra nos está haciendo, Padre, una alerta en esta noche, y nos está diciendo cuál es tu condición, cómo estás viviendo, qué estás haciendo, cómo te estás dirigiendo, porque puedes tener fallas, y esas fallas te van a llevar al infierno. Hoy Dios nos está diciendo: hey, recapacita, hermano, recapacita, hijo mío, porque hay cosas que estamos haciendo mal, hermano. Pidámosle a Dios perdón. Perdónanos, Señor, si acaso te hemos fallado, perdónanos. Si acaso no nos hemos comportado como es debido delante de ti, perdónanos, Señor, porque somos, Padre, seres humanos, todavía nos equivocamos, pero eso no es justificación. Hoy queremos decirte: Padre, ven a nuestra vida, toma a mi esposo, toma a mi esposa, toma a mis hijos. Aquí está mi familia, Señor, y la ponemos en tus manos. Y aquí está la iglesia del Buen Pastor hoy en esta noche, mi Dios. Y pedimos, Señor, pedimos e intercedemos por cada familia de esta iglesia, Padre. Toma, Señor, a mis hermanos que hoy están sufriendo, que hoy tienen problemas de salud, que tienen problemas económicos, que tal vez tienen problemas con sus hijos, que tal vez han perdido a un ser querido, mi Dios. Hoy, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, mi Dios, toque sus vidas y toque sus corazones, y tú les des paz, Padre, donde quiera que estén. Que en esta hora, Señor, tú les des de tu Espíritu Santo, Señor, y les des paz, y les des seguridad, y les des, Padre, fe para seguir adelante, porque somos pasajeros solamente, somos peregrinos en esta tierra. Y algún día, Padre, esto se acabará. Y estaremos delante de ti, Señor, en un lugar donde no hay llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hoy sufrimos, Señor, en este mundo, en esta tierra, en este cuerpo, mi Dios. Pero queremos decirte en medio de nuestro sufrimiento, Padre, alabado sea tu nombre, bendecido seas, aleluya. Queremos decirte, como dice tu palabra: tú eres mi refugio, tú eres mi consuelo. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Tú eres, Señor, el que está conmigo, el que levanta mi vida, Señor, el que me da fuerzas como las del búfalo, alas como las del águila para seguir adelante, mi Dios. No podemos, hermano, caernos, no podemos estar en una depresión, estar pensando en lo que estamos viviendo. Es difícil y tal vez yo no lo voy a entender, lo que usted está pasando, hermano, lo que usted está sufriendo, pero Dios sí lo entiende. Pero Dios sí lo comprende, hermano. Dígale a Dios: Dios Padre, ayúdanos, Señor. Y esta iglesia, levántala, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Y a mis hermanos, Padre, en esta noche, que se duelen, Señor, por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Que se duelen porque no tienen trabajo, porque la economía no está bien, Señor. Que duele, Señor, porque vivimos, Señor, en este mundo, Padre, porque las situaciones también a veces nos han llevado a ser parte de cierta manera, mi Dios, carnales, y hemos actuado como carnales, mi Dios. Pero hoy te decimos, Padre, y si acaso en mi flaqueza humana te llegará a negar, Padre, perdóname. Padre, perdónanos, Señor. Pero hoy queremos vivir una vida espiritual, Señor, siendo espirituales. Hoy queremos interceder los unos por los otros. Hoy queremos poner, Señor, en tus manos la necesidad de esta iglesia, la necesidad de cada hermano, de cada niño, de cada joven, de cada señorita, la necesidad, Señor, de mis hermanos varones, la necesidad, Padre, de mis hermanas, todos aquellos, Padre, que tienen enfermedades, problemas o necesidades, Señor. Tómalos en tus manos. Hoy queremos decirte, Padre, ten misericordia de nosotros y haz que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra vida, Padre. Haz que tu Espíritu Santo y la paz de Dios venga a nuestra vida, Padre. Mira, mi Dios, cuánta necesidad hay en tu pueblo, Padre. Mira, mi Dios, cuánta gente hoy, mi Dios, en medio cristianos, he hablado de mis hermanos en Cristo, mi Dios, se duele. Y tu palabra dice que cuando alguien se duele, nosotros también nos doleríamos todos como un solo cuerpo. Y queremos, Señor, decirte, Padre, ayúdanos y danos paz, Señor, en medio de la aflicción, la necesidad, del problema, Padre mío, de la enfermedad, Padre. Que tu Espíritu Santo traiga paz, Señor, a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos dé fortaleza para seguir adelante. Que no volteemos atrás. Que no renieguemos, Señor, de nuestra vida, Padre, porque aún en medio del sufrimiento ahí estás tú, y tú nos darás la victoria, y tú, Señor, darás salida a nuestros problemas, y tú serás, Señor, y cumplirás tu palabra, mi Dios. Cuando tú dices busca primeramente el reino de Dios, debemos de buscar a Dios. Busca, hermano, primero, antes que todo, a Dios. Y Dios abrirá puertas. Y Dios dará, Señor, sanidad. Y Dios dará milagros en su vida, en mi vida, en su familia, en mi familia, en esta iglesia. Aún a la distancia, aún cuando no estamos aquí, aunque no estamos y no nos podemos ver, hermano, el poder de Dios, el amor de Cristo nos une. El Espíritu Santo nos hace uno. Y la Biblia lo dice, que cuando alguien se duele, todos los miembros del cuerpo se duelen. Cuando alguien se alegra, cuando un miembro del cuerpo de Cristo se alegra, todos se alegran. Y queremos pedirte, Señor, que tú traigas paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Son tiempos muy difíciles y lo hemos visto, mi Dios. Pero sabemos que en ti tenemos la victoria, aleluya.
Sabemos que en ti saldremos adelante. Sabemos que tú eres el dador de toda dádiva perfecta, Señor, que todo don perfecto proviene de ti, mi Dios. Y sabemos y tenemos fe, mi Dios, que tú pondrás los medios para que nosotros salgamos adelante, cualquiera que sea nuestra situación. Te agradecemos, mi Dios, este día, este momento. Te queremos dar gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida, Padre, de mis hermanos que han podido estar en este día, en este lugar, en la transmisión, Señor, a mis hermanos que están viéndonos, Señor, a través de este canal. Padre, bendíceles, ayúdales, guárdales y susténtales y llénales, Señor, con tu amor y tu gracia. Permítenos, Señor, terminar este momento, terminar, Señor, este espacio, pero no apartarnos de ti, mi Dios. No nos abandones, no nos dejes, Padre. Perdónanos y ayúdanos a salir adelante. Enséñanos a ser espirituales y dejar de ser carnales, porque eso es bueno para nosotros, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, para quien da la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Aleluya. El Señor está con nosotros, hermanos. El Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Su palabra dice que para siempre es su misericordia. Aleluya. Y sabemos, hermanos, que tal vez fallamos, pero Dios está ahí para corregir nuestra vida, hermanos. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir orando por nuestros hermanos que tienen necesidad, que tienen problemas. Y Dios hará, hermanos, en su momento, en su tiempo y conforme a su voluntad, el milagro que tanto deseamos, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sea usted despedido. Les mandamos un abrazo, hermanos, a la distancia. Que Dios les bendiga. Vamos a recitar nuestro Salmo número 23. Guárdese, hermano, cuídese. La situación con la enfermedad del COVID se ha agravado, hermano. Cuídese también usted, cuide su cuerpo, cuida a su familia. Y que Dios nos bendiga, hermanos, a todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Hermanos, no se les olvide, los días martes tenemos la transmisión, la cápsula del hermano Roberto. Los días jueves, hermanos, tenemos nuestro culto a través de nuestras redes sociales a partir de las 6:45 de la tarde. Los días domingos, hermanos, a las 10 de la mañana está la enseñanza de los niños, hermanos. Los niños también tienen su espacio. Y a las 11:30, hermanos, comenzaremos nuestra transmisión del culto de escuela dominical los días domingos, hermanos. Y pues así lo haremos este mes. Esperemos en Dios, hermanos, esto pase rápido y en septiembre podamos ya tener nuestros cultos presenciales, pero todo será conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Sigamos adelante y nos despedimos, hermanos. La paz de Dios, dice así la palabra de Dios: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz sea con cada uno de vosotros. Amén.